El pasado 30 de octubre, Antena 3 entrevistó a Pablo Iglesias. En este vídeo nuestro propósito es analizar las respuestas, los razonamientos, los argumentos de cariz económico que ofreció el líder de Unidas Podemos a lo largo de esta entrevista. Como comprobaremos, son solo unos pocos minutos los que se dedicaron al análisis económico, pero son unos minutos muy jugosos por la cantidad de errores o de falsedades que se repiten en esta entrevista. Empecemos, por tanto, por el principio, por la primera pregunta y el primer razonamiento de Pablo Iglesias. Antes le quiero preguntar por asuntos económicos, que también son especialmente importantes. Hay pendiente, según Bruselas, un recorte de 6.600 millones. ¿Cómo se hace eso compatible con un gobierno de izquierdas que pretenda aumentar el gasto social? Básicamente estableciendo un suelo de ingresos. Démonos cuenta de que Pablo Iglesias está hablando de un suelo de ingresos. No conviene perder de vista qué significa esto. Un suelo de ingresos significa que el Estado no puede recaudar menos de X cantidad de dinero, recaudarla a costa del resto de la población. A lo largo de la historia ha habido muchos economistas y muchos filósofos que han propuesto techos de gasto y techos de ingresos, es decir, que el Estado no pudiese devorar porciones muy grandes de la sociedad para que los individuos tengan un mínimo espacio en el que puedan desarrollar sus proyectos de vida. Por tanto, para limitar el crecimiento desmedido, totalizador de los estados, algunos economistas y filósofos, como digo, han propugnado que dentro de las constituciones haya techos, tamaños máximos del sector público. Lo que, sin embargo, está pidiendo Pablo Iglesias es que haya un suelo mínimo de ingresos. Es decir, que aunque el Estado no necesite más recursos para prestar aquellos servicios que se consideren necesarios que deba prestar el Estado, si es que hay algunos que caigan en este ámbito, aún así el Estado tiene que recaudar una cantidad mínima, tiene que cobrar una cantidad mínima de impuestos a costa de los ciudadanos, cantidad mínima que evidentemente no va a ser reducida, no va a ser pequeña, va a ser un mínimo muy alto, de tal manera que imaginemos una administración pública que es muy eficiente a la hora de prestar servicios públicos. Bueno, aún así, la propuesta de Pablo Iglesias nos llevaría a tener que cobrarles impuestos a los ciudadanos para no recibir ningún tipo de servicio, porque con menos gasto y por tanto con menos impuestos también serían capaces de prestarla. Es decir, el suelo mínimo de ingresos es en realidad un mínimo muy alto de confiscación tributaria por parte del Estado en contra de la sociedad. Pero sigamos. España está a 7 puntos porcentuales de distancia de los países de nuestro entorno de la Unión Europea en justicia fiscal. Para decirlo bien claro, en este país las grandes empresas no están pagando los impuestos que tendrían que pagar. Bueno, vayamos por partes. En primer lugar, Pablo Iglesias habla de justicia fiscal para referirse a subidas masivas y sangrantes de impuestos. Y en general, la justicia lo que presupone y lo que implica es respetar la propiedad ajena, no robarla, no apropiártela. Pero dejando esta consideración de lado, lo mollar de esta intervención de Pablo Iglesias es que él afirma dos cosas. Primero, que nos separan 7 puntos de presión fiscal con respecto a la media europea, es decir, que en España la recaudación es 7 puntos de PIB inferior a la Unión Europea, y segundo, que esto se debe fundamentalmente a que las grandes empresas no pagan impuestos. Esto es falso, es decir, la primera parte es más o menos verdad. Es cierto que en España la presión fiscal es más baja que en la media de la Unión Europea, concretamente es 6,4 puntos más baja que en la media de la Unión Europea. Eso en euros actuales equivale a algo más de 70.000 millones de euros, pero lo que desde luego no es cierto en absoluto es que esta brecha recaudatoria se explique porque las grandes empresas en España no pagan impuestos. La media de recaudación por el impuesto sobre sociedades en la Unión Europea es de 2,8 puntos del PIB. En España es de 2,3 puntos de PIB, es decir, 5 décimas de diferencia. Estamos hablando, por tanto, de que Pablo Iglesias pretende colarnos que 5 décimas de diferencia en la recaudación por sociedades explican 6,4 puntos de PIB de diferencia. O dicho de otra manera, que para Pablo Iglesias unos 6.000 millones de euros, que es lo que recaudaríamos de más si recaudáramos la misma cantidad que en la media de la Unión Europea, 6.000 millones
equivalen a 70.000 millones de euros. Pues no. La diferencia de recaudación entre España y la Unión Europea, desde luego, no la explica ni únicamente ni principalmente la diferencia de recaudación por el impuesto sobre sociedades, que además no es un impuesto que solo paguen las grandes empresas, sino que lo pagan todas las empresas. Por tanto, mucho menos la diferencia de recaudación de esos 6.000 millones la explicará la merma recaudatoria exclusivamente sobre grandes empresas. Nosotros decimos, los bancos deben 60.000 millones a los españoles y los bancos no perdonan las deudas a la gente que nos está viendo y que tiene una hipoteca. Bueno, con un incremento en el impuesto de sociedades recuperamos los 60.000. De nuevo, pausa, porque Pablo Iglesias está hablando de recuperar 60.000 millones de euros que fueron prestados y que nunca deberíamos haber prestado ni invertido, pero ese es otro tema, que fueron prestados a la banca. Y claro, si hablamos de cifras tan grandes como 60.000 millones de euros, parece que la diferencia con la recaudación del resto de Europa es relativamente salvable. Creando un impuesto sobre la banca, subiéndole el impuesto sobre sociedades a la banca, como propone Podemos, recuperaremos los 60.000 millones de euros y nos pondremos al nivel de Europa. Aquí hay varias, en concreto 3 trampas muy importantes. Primera trampa. Muchos de los impuestos que coloquemos sobre la banca serán repercutidos sobre los ciudadanos, en concreto sobre los clientes, tanto los que mantienen depósitos en la banca como los que piden prestado a la banca. La evidencia de los impuestos sobre la banca, la evidencia internacional, lo que pone de manifiesto es que los bancos repercuten esos impuestos a través de mayores comisiones y a través de mayores tipos de interés para aquellos que quieren financiación, por ejemplo una hipoteca. Pero bueno, imaginemos que esto no sucede o que esto no nos importa. Segundo problema con lo que ha manifestado Pablo Iglesias. Estamos hablando de recuperar 60.000 millones de euros de una vez. No es que cada año vayamos a recuperar 60.000 millones de euros. No es que los bancos nos deban 60.000 millones de euros por año. Como mucho, nos deberán 60.000 millones de euros a lo largo de toda su vida. Por tanto, si la brecha recaudatoria entre España y la Unión Europea es de unos 70.000 millones de euros por año, recaudando 60.000 millones de euros una vez, no vamos a cubrir esa diferencia. Para verlo con cifras más claras, a lo largo de una década, la diferencia de recaudación entre España y la Unión Europea es de 700.000 millones de euros. Con este impuesto a la banca, idealmente recuperaríamos 60.000 millones de euros en una década, no 700.000 millones de euros, que es la diferencia de recaudación entre España y la Unión Europea. Y tercera trampa, esta especialmente llamativa porque pone de manifiesto que Podemos se contradice consigo mismo. Pablo Iglesias está hablando como si pudiéramos recuperar los 60.000 millones de euros que el Estado invirtió en la banca en unos pocos años, que apenas con la propuesta de Unidas Podemos de subir los impuestos a la banca, pues recuperaríamos los 60.000 millones de una vez, eso sí, pero los recuperaríamos pronto. De modo que los políticos los tendrían ya disponibles para gastarlos en las necesidades urgentes. Por ejemplo, evitar el recorte por el que el entrevistador le está preguntando a Pablo Iglesias. Pues bien, de acuerdo con las propias estimaciones de Podemos, no las mías, que probablemente serían todavía más bajas, sino las de Podemos, la recaudación esperada por estos impuestos sobre la banca es de 1.000 millones al año. Al cabo de 5 años es un poquito más, 1.200, 1.300 millones al año. En todo caso, entre 1.000 y 1.500 millones de euros al año. Esto supone que tardaríamos en recuperar los 60.000 millones de euros de la banca entre 40 y 50 años. Por tanto, que no nos venda Podemos que el impuesto a la banca, aun cuando se pudiera recuperar todo el dinero que hemos prestado, que no estaría mal, dicho sea de paso, aun cuando pudiéramos recuperar todo el dinero que hemos prestado y que no deberíamos haberles prestado, que no nos vendan que ese dinero lo podemos utilizar ya mismo para los problemas más inminentes de nuestra sociedad. No es así, ni mucho menos. Están tratando de vendernos que ingresos futuros muy lejanos
e improbables se van a transformar en ingresos presentes y absolutamente ciertos. Y desde luego, esto de cierto, de verdad, no tiene absolutamente nada. Decimos un impuesto específico para las grandes fortunas. Quien tenga más de 1 millón de euros y quedaría exenta, por supuesto, la primera vivienda hasta 400.000 euros. Y de nuevo, otra trampa. Recordemos cuál es la argumentación de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está diciendo que España tiene una brecha de en torno a 70.000 millones de euros al año de recaudación con respecto a la Unión Europea. Y lo que plantea para cerrar esa brecha recaudatoria es recaudar más a costa de las grandes empresas. Ya hemos visto que la diferencia de recaudación entre España y las grandes empresas no es significativa. 2, cobrar un impuesto a la banca, que en todo caso sería recaudación por el impuesto sobre sociedades, de modo que está incluida en la anterior estimación. Y 3, en este caso, establecer un impuesto sobre los grandes patrimonios. Bien, ¿cuántos países europeos, cuántos países de la Unión Europea tienen un impuesto sobre el patrimonio? Solo uno, España. El resto de países de la Unión Europea, ni siquiera Francia, ya no tienen impuesto sobre el patrimonio. Por tanto, que se nos venda que la diferencia de recaudación entre España y la Unión Europea es que en la Unión Europea los ricos, los que tienen mucho patrimonio o grandes empresas pagan muchos más impuestos, cuando lo que está proponiendo Pablo Iglesias es establecer un impuesto que no existe en Europa, es totalmente falso. La diferencia de recaudación entre España y la Unión Europea no viene de ahí y, por tanto, que no nos vendan propuestas que podrán ser defendibles o no. Personalmente considero que el impuesto sobre el patrimonio no es una buena idea, pero existen otros economistas que consideran que sería preferible un impuesto sobre el patrimonio elevado a cambio, eso sí, de rebajar, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Eso, insisto, es una discusión que puede ser razonable y positiva. Ahora bien, mentir con las cifras, decir que la excepcionalidad española es que aquí los ricos no pagan impuestos sobre el patrimonio y que en Europa sí, es falso, cuando es justamente al revés. Aquí hay impuestos sobre el patrimonio y en Europa no lo hay. Si nuestro país se coloca en términos de justicia fiscal en la media europea, podemos tener muchos más recursos para afrontar una desaceleración. ¿Esto qué significa? Que los recortes los hacemos por arriba, que una minoría que tiene mucho pague un poquito más y que no se tenga que ajustar el cinturón siempre los trabajadores, los autónomos y la pequeña empresa. Nuevamente estamos ofreciendo información muy parcial, muy sesgada y muy errónea. Primero, aunque incrementáramos brutalmente la tributación sobre las rentas más elevadas, no conseguiríamos en absoluto cerrar el déficit actual y mucho menos el déficit que puede venir como consecuencia de una desaceleración económica. En los presupuestos que pactaron Podemos con el PSOE para el año 2019 y que finalmente se estrellaron en el Congreso, ya se contenían muchas subidas de impuestos a las rentas altas, subida del IRPF, aumento del impuesto sobre el patrimonio, tasa Tobin, tasa Google. Lo único que quedó fuera de todas las reivindicaciones de Podemos fue el impuesto sobre la banca, que ya hemos visto que tenía un potencial recaudatorio bastante modesto, bastante reducido. Pues bien, todo este paquete de subidas de impuestos a los ricos que consensuaron PSOE y Podemos para el año 2019 y que no ha entrado en vigor, el propio gobierno estimaba, con unas previsiones que la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, puso más o menos en duda, pero bueno, el propio gobierno estimaba que la recaudación podía ascender a unos 5.500, 6.000 millones de euros en el mejor de los casos. Bueno, el déficit actual, insisto, no el déficit que puede venir si llega a una desaceleración, sino el déficit actual es de 30.000 millones de euros. Por tanto, dejemos nuevamente de engañar a los ciudadanos diciéndoles que, bueno, van a bastar recortes a los de arriba para solucionar el desequilibrio actual o futuro de las cuentas públicas. No es así en absoluto. Por no hablar, claro, de que si empezamos a subir impuestos a las empresas, al personal cualificado, a los inversores, a los ahorradores, muchos de esos agentes económicos lo que van a hacer es desinvertir en nuestro país o dejar de contratar en el caso de las empresas. Es decir, parte del coste fiscal
o regulatorio que les impongamos a estos agentes, sin duda lo van a intentar trasladar sobre terceros. Los recortes a los de arriba pueden terminar convirtiéndose en recortes a los de abajo. Y esto, por tanto, no debería excluirse del discurso político cuando se vende que basta con que subamos los impuestos a los ricos para que los demás, para que el resto de la sociedad no notemos ningún efecto. No es así. Como digo, primero, porque los impuestos a los ricos no son ni de lejos suficientes para cubrir el agujero presupuestario que tenemos y que podemos tener, y segundo, porque subir los impuestos a los ricos va a tener efectos, repercusiones sobre el resto de la sociedad, no positivas para ese resto de la sociedad. Os ha gustado que se han hecho muchas cuentas sobre esto y la posibilidad de que un aumento de impuestos solamente a las clases sociales más altas dé una cantidad de dinero suficiente no es muy amplia. Usted lo sabe. Sí lo es. Y tenemos además muchísimo margen. Ya digo, 7 puntos porcentuales de diferencia con la media europea. Bueno, pues volvemos a repetir la mentira de que la brecha recaudatoria entre España y la Unión Europea de 6,4 puntos, no 7, pero bueno, eso es lo de menos, 6,4 puntos se explica porque en España los ricos pagan menos impuestos, que no es verdad. Hay, como digo, 6,4 puntos de PIB de diferencia en la presión fiscal entre España y la Unión Europea. Desagreguemos esa diferencia de presión fiscal. En España, la recaudación por impuestos sobre el consumo es de 9,4 puntos de PIB. En la Unión Europea es de 11,1 puntos de PIB. Es decir, la recaudación por consumo, por impuestos sobre el consumo en la Unión Europea es 1,7 puntos de PIB mayor en Europa que en España. Unos 20.000 millones de euros. ¿Sobre quiénes recaerían especialmente los impuestos sobre el consumo? ¿Sobre los más ricos? Probablemente no, sobre las clases medias y las clases bajas. Por tanto, ya tenemos aquí una partida que nos diferencia de Europa que no afecta a los ricos. Segundo, impuestos sobre las rentas del trabajo. ¿Cuánto se recauda en España? 16 puntos de PIB. ¿Cuánto se recauda en la Unión Europea? 19,4 puntos de PIB, 3,4 puntos de PIB, unos 40.000 millones de euros de diferencia que podríamos pensar que aquí sí los impuestos los pagan en mucha mayor medida las rentas más altas y no las rentas más bajas. Es decir, que hay que subir el IRPF a los que ganan muchísimo dinero, porque subiéndoles el IRPF a los que ganan muchísimo dinero recaudaremos mucho más. No es así. Esta diferencia de recaudación por renta sobre el trabajo entre España y Europa se debe esencialmente a dos motivos. El primero, en España las transferencias estatales, las rentas que proceden de transferencias estatales, pensiones, prestaciones de desempleo, becas, ayudas a la dependencia, etcétera, están sometidas a una tributación que en términos medios es la mitad que en la Unión Europea. Es decir, los pensionistas, los parados, los estudiantes, por las transferencias que reciben del Estado, los ingresos que tienen, pagan el doble de impuestos que los españoles. Por consiguiente, si hay que equipararse con Europa recaudando más de las rentas del trabajo, una de las reformas que habría que hacer es subirles de manera muy importante los impuestos a estos grupos sociales precarios. Pensionistas en algunos casos, no todos ellos son precarios, parados, estudiantes, de nuevo no todos ellos son precarios, pero algunos sí, y dependientes. No parece que esa sea la medida más social del mundo. Segunda diferencia, que los ingresos de las clases medias en el resto de Europa son más altos que en España y por tanto entran a pagar mucho más rápido los tipos marginales más altos del IRPF. Podemos comprender esto con un sencillo ejemplo. Comparemos los tipos impositivos del IRPF en Francia, que es el país europeo que tiene la presión fiscal más alta de toda Europa, por lo tanto es una buena referencia. Ya digo, comparemos esto con los tipos impositivos del IRPF de España. En Francia, el impuesto sobre la renta, entre 9.000, 9.700 y 26.000 euros anuales, paga el 14%. Entre 26.800, casi 27.000, y 71.800, casi 72.000, paga el 30%. Por tanto, fijémonos, hasta 72.000 euros se paga en Francia entre el 14 y el 30% sobre la renta. ¿Qué sucede en España? Pues en España, entre 12.500 y 20.000 euros se paga el 24%.
entre 20.000 y 35.000 el 30%, y entre 35.000 y 60.000 el 37%. Es decir, alguien que esté ganando 50.000, 55.000 o incluso 45.000 euros paga más impuestos sobre el IRPF en España que en Francia. Porque en Francia, insisto, hasta más de 70.000 euros se está pagando el 30%. En España, el 37%, el tipo del 37%, empieza en los 35.000 euros. Pero es que a partir de 60.000 euros en España ya se paga el 45% de tipo fijo. Es decir, todos aquellos que ganen más de 60.000, ese exceso de renta lo tributan al 45%. En Francia, entre 72.000 y 152.000 se paga el 41%. Por tanto, los que ganen 150.000 euros siguen pagando menos en Francia que en España. Solo es a partir de 152.000 euros cuando en Francia se paga el 45%. Es decir, que para las rentas superiores a 150.000 euros, el tipo marginal del IRPF es el mismo en Francia que en España. No es que en Francia, a partir de 150.000 o 200.000, se pague el 70%, el 80%. No. El tipo marginal máximo a partir de 150.000 es el mismo en España que en Francia. Pero es que en España es peor, porque ese tipo marginal máximo, el 45%, no empieza en 150.000 euros, sino en 60.000. De modo que los españoles ya tienen una tarifa de IRPF que es muy sangrante si la comparamos con la de casi cualquier otro país europeo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en Francia hay mucha más gente que en España que gana 40.000 o 45.000 euros, de tal manera que hay mucha más gente cotizando, pagando a tipos altos de la que hay y de la que pueda haber en España. Porque obviamente la solución ingenua a este problema, según muchos, será, bueno, pues subámosles los ingresos a todos los ciudadanos, pero esto no es la multiplicación de los panes y de los peces. Los salarios, sobre todo en términos generales, en ocasiones para algún grupo poblacional concreto podría ser, pero en general no suben por decreto. Si fuera así, nada más sencillo que imprimir prosperidad. Eso no se puede hacer. Con lo cual, si eso no es viable, sobre todo a corto o medio plazo, la única alternativa que tendríamos para equipararnos con Francia es que aquellos grupos de población que son más cuantiosos, y en España no son los que ganan 40.000 o 45.000 euros, sino los que ganan 15.000, 20.000 o 25.000 euros, paguen muchos más impuestos de los que pagan ahora. Y por supuesto, esto tiene muy poco que ver con que paguen más impuestos los más ricos. Esto tiene que ver con que las clases medias paguen muchos más impuestos. La diferencia es que en Francia, clase media es una persona que gana mucho más de lo que gana en España, pero que la recaudación por IRPF en Francia viene fundamentalmente de las clases medias. Y en España, si queremos equipararnos a Francia o a cualquier otro país europeo y queremos incrementar mucho la recaudación del IRPF, también, inevitablemente, ha de venir de las clases medias, no de los súper ricos como nos vende Pablo Iglesias, para colocarnos la zanahoria, que piquemos en esa trampa y luego sí recibir el rejonazo fiscal de todas. Las clases medias, cuando se habla de subir impuestos a las clases altas, se echan a temblar, porque saben que al final acaba cayendo para abajo. Nosotros somos transparentes, ahí está nuestro programa. Cuando decimos 60.000 millones de la banca, cuando decimos impuestos a las grandes fortunas, hablamos de quien tenga más de 1 millón de euros, con la primera vivienda hasta los 400.000 euros exenta. Es más, somos la única fuerza política que plantea bajarle el impuesto de sociedades a la pequeña y a la mediana empresa que facture menos de 1 millón de euros. Y planteamos también bajar el IVA a los productos de primera necesidad. Para dejarlo claro, nosotros decimos bajar los impuestos a las clases medias y a la gente trabajadora y a los autónomos, que tienen que tener de una vez cuotas proporcionales a lo que facturen, y luego a los bancos, a la gran empresa y a algunas multinacionales extranjeras que no pagan impuestos aquí, hombre, que paguen lo que les toque. Dejémoslo claro, si ese es el programa de Unidas Podemos, es decir, no subir ni un euro los impuestos a las clases medias, incluso bajárselos, y luego subir los impuestos a los bancos, a las grandes fortunas y a las grandes empresas, que puede que ese sea su programa, con ese programa no van a recaudar ni lejanísimamente lo que están prometiendo recaudar. Es decir, no van a cerrar ni de lejos la brecha de recaudación entre España y la Unión Europea. Ni siquiera van a cerrar una porción mínima del déficit público que hoy tenemos. No hablemos ya del déficit público que tendremos si viene una desaceleración o una crisis más intensa. Por tanto, en alguno de estos dos puntos están mintiendo.
o no se van a conformar con recaudar esto, o si se conforman con recaudar esto, la crisis tendrá que traducirse en más ajustes del gasto, porque no va a haber ni de lejos dinero para cubrir los gastos con la exigua recaudación que van a obtener por las propuestas que han planteado. O mienten cuando nos dicen que no nos van a tocar los impuestos a las clases medias, o mienten cuando nos dicen que no va a haber recortes del gasto, o incluso que va a haber aumento muy considerable del gasto para el conjunto de la población. Los dos objetivos, las dos promesas, son radicalmente incompatibles. A irse cuando le suben los impuestos en un país. Bueno, en España se hacen muchos negocios y en buena parte de los países en los que hay justicia fiscal, esas multinacionales operan porque nosotros tenemos un mercado con una demanda muy interesante. Los países más eficientes económicamente son los que tienen justicia fiscal. Donde no hay ningún tipo de justicia fiscal son países del tercer mundo. Esta, desde luego, es muy buena. A ver, es verdad que los países del tercer mundo tienen impuestos muy bajos, básicamente porque sus estados son tan débiles que no tienen capacidad para recaudarlos. No es que sean estados que proporcionen una envidiable seguridad jurídica a sus ciudadanos, donde los derechos de propiedad, los contratos, la propia vida de las personas esté garantizada y luego esos estados se abstengan de intervenir en la economía y eviten confiscarles la propiedad a sus ciudadanos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de estados que son tan sumamente caóticos que no son, por un lado, capaces de garantizar el respeto mínimo a los derechos de sus ciudadanos y que, por otro, tampoco tienen fortaleza, capacidad para recaudar esos tributos. Es decir, que en esos contextos puede que no se cobren impuestos, pero desde luego la propiedad privada tampoco está garantizada por muchas otras vías y eso hace que sean sitios, destinos de inversión muy poco atractivos para cualquier persona que quiera ahorrar e invertir en alguna parte. Pero bueno, dicho esto, es cierto que todos los países ricos son países que tienen estados muy grandes, que tienen suelos de ingresos muy elevados, donde se recauda muchísimo y donde por tanto el Estado tiene mucha capacidad para prestar servicios. Pues no. Los ingresos públicos totales, no solo derivados de impuestos, sino también de otras vías como copagos, precios públicos, rentas de la propiedad del Estado español, son, este año, 2019, del 39,1% del PIB. España tiene, con este tamaño del Estado, una renta per cápita de 36.300 dólares internacionales. Comparémoslo con otros países con estados más grandes. Por ejemplo, Finlandia. Finlandia tiene una recaudación fiscal, unos ingresos públicos sobre el PIB del 52,5%, mucho más que España, y su renta per cápita es de 41.800 dólares internacionales, por tanto, más que España. Lo mismo sucede en el caso de Suecia. Suecia tiene unos ingresos públicos del 48,8% del PIB y una renta per cápita de 47.700 dólares internacionales. O lo mismo sucede con Dinamarca. En Dinamarca el Estado tiene unos ingresos de 51,6% del PIB y la renta per cápita es de 47.000 dólares internacionales. Por tanto, sí, parece que hay una relación a mayor Estado, mayor renta per cápita. No sabemos si es que los estados más ricos o las sociedades más ricas pueden permitirse el despilfarro de tener estados muy grandes o que estados muy grandes alumbran sociedades ricas. Pero en todo caso, si comparamos España con los nórdicos, sí que es verdad que parece que más Estado va de la mano de más desarrollo. Sin embargo, esto no significa en absoluto que una sociedad no pueda desarrollarse con impuestos más bajos. Tomemos, por ejemplo, el caso de Australia. En Australia el sector público recauda el 36% del PIB, tiene ingresos públicos del 36% del PIB, es decir, menos que en España. Renta per cápita de Australia, 46.600 dólares internacionales. O el caso de, por ejemplo, Japón. Japón recauda el 34% del PIB y su renta per cápita es de casi 40.000 dólares internacionales, por tanto, de nuevo, más que en España. O vayámonos ya a casos todavía más notables. Por ejemplo, Taiwán. En Taiwán el Estado recauda el 16% del PIB, ingresos públicos del 16% del PIB, y la renta per cápita es de 48.000 dólares internacionales. No solo más que en España, sino más que en Dinamarca, que en Finlandia y que en Suecia. O vayamos al caso de Hong Kong.
En Hong Kong, el Estado recauda el 20% del PIB y su renta per cápita es de 56.700 dólares internacionales. Mucho más, por tanto, que todos los países que hemos mencionado. O no digamos ya el caso de Singapur, donde el Estado recauda el 18,5% del PIB y su renta per cápita es de 90.000 dólares internacionales. Esto de que no es posible desarrollarse, crecer y prosperar con estados más pequeños es una falacia absoluta. Lo que es crucial es que el Estado sea capaz de respetar las reglas básicas de la sociedad, que sea un Estado que no esté parasitando, que no esté interviniendo, que no esté conchavado con las mafias, con los cárteles, con los grupos de presión para extraer renta de la sociedad. Pero una vez tienes un Estado que respeta la propiedad, los contratos y la vida, no es cierto que a mayor Estado, mayor desarrollo y que a menor Estado, mayor pobreza. No es así. De hecho, para defender las subidas de impuestos y el incremento del tamaño del Estado, se suele comparar a España con los países nórdicos, pero esta no tiene por qué ser la mejor comparación. No en vano tenemos cerca en nuestro entorno países que son culturalmente mucho más próximos a España que los países nórdicos. Por ejemplo, Portugal, por ejemplo, Italia, o por ejemplo, Grecia. Todos estos países mediterráneos recaudan mucho más que España. Su recaudación, sus ingresos públicos sobre el PIB son similares a los de los países nórdicos. ¿Son estos países más ricos? En el caso de Portugal y de Grecia, son países más pobres que España. Y en el caso de Italia, es un país que está más o menos a la par en nuestra renta per cápita, pero que lleva estancado 20 años. Por tanto, ¿más Estado es más prosperidad en países similares al nuestro? Desde luego no. Más Estado es más burocracia, más corrupción política, más arbitrariedad por parte de los gobernantes, mayores transferencias arbitrarias de los políticos para comprar votos, etcétera, etcétera, etcétera. Más Estado no es más prosperidad, es más intervencionismo del peor que pueda haber, intervencionismo liberticida y antieconómico que termina más bien socavando las bases de nuestra prosperidad. En definitiva, que en estos 3 minutos de entrevista económica, Pablo Iglesias no solo no ha contado ni una sola verdad, sino que además ha mezclado mentiras que son contradictorias entre sí.